Mi nombre es Rabino Eliab y he dedicado mi vida al estudio de las Sagradas Escrituras, una búsqueda permanente para comprender las verdades divinas de Dios y su Mesías. Pasé los días inmerso en la enseñanza, la oración y la meditación sobre los textos sagrados, buscando una conexión más profunda con el Creador. Sin embargo, debajo de esta vida dedicada, había una inquietud silenciosa, una serie de preguntas sin respuesta que pesaban mucho sobre mi alma. Entonces, sin previo aviso, todo lo que sabía se puso patas arriba. Una crisis de salud repentina me golpeó y quedé inconsciente, mi cuerpo me falló por completo. Por un breve e inimaginable momento, me declararon clínicamente muerto. En esos momentos fugaces, experimenté algo tan profundo que reformuló todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte y el Mesías. Lo que encontré en ese momento fue más tangible, más real, que todo lo que había experimentado antes. Fue una revelación que no puedo guardar para mí y me siento obligado a compartir con los demás. Antes de continuar, te invito a suscribirte a Esoteric Uplift, una comunidad de buscadores espirituales, donde nos reunimos en la búsqueda de la verdad divina. Únete a nosotros en este viaje y marca tu presencia ante el Señor compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Desde muy temprana edad, sentí una atracción innegable hacia lo sagrado. Mis padres, reconociendo esta chispa dentro de mí, fomentaron mi curiosidad sobre Dios. Me alentaron a hacer preguntas, a explorar las profundidades de nuestra fe y a buscar comprensión en las enseñanzas sagradas transmitidas de generación en generación. Cuando llegué a la edad adulta, había tomado la decisión de convertirme en rabino. Mi vida estaba dedicada al estudio de textos antiguos, estudiando la Torá con la esperanza de desentrañar sus misterios más profundos, todo en la búsqueda de comprender el corazón de Dios. En mi papel de maestro, me encontré guiando a otros en sus propios caminos espirituales. La gente acudía a mí con sus preguntas, buscando sabiduría, consuelo y dirección en sus momentos de necesidad. Les ofrecí todo lo que pude, mi conocimiento, mis oraciones, mi consejo. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por servirles, una silenciosa incertidumbre permanecía dentro de mí. La pregunta que me atormentaba era la del Mesías, quién era él realmente, cuándo aparecería y cuál sería su papel en el plan de Dios. Las profecías eran claras, sus promesas resonaban, pero su cumplimiento siempre parecía estar más allá de mi alcance. Oré fervientemente para entender, anhelando una revelación que aportara claridad a las preguntas profundas que residían en mi corazón. Sin embargo, a pesar de mis fervientes oraciones, las respuestas seguían siendo esquivas. Aún así, mi fe en el plan final de Dios se mantuvo inquebrantable. Incluso sin una comprensión completa, sabía que había un propósito en mi enseñanza, y encontraba alegría en ayudar a otros a acercarse a lo divino. Sin embargo, un anhelo dentro de mí persistía, un anhelo por una experiencia que confirmara mi fe y respondiera a las preguntas profundas que había albergado durante tanto tiempo. Ese anhelo, que había permanecido sin respuesta durante mucho tiempo, finalmente se cumplió de la manera más inesperada. Lo que parecía un día normal tomó un giro repentino y dramático. Me desplomé sin previo aviso y, en un instante, mi cuerpo me falló. Durante varios minutos estuve clínicamente muerta, pero en ese momento se me reveló todo lo que había estado buscando. Los misterios de la vida, la muerte y el Mesías ya no eran conceptos abstractos ni profecías lejanas. Eran reales. Y en esa experiencia breve pero que cambió mi vida, recibí las respuestas que había anhelado, una revelación tan poderosa, tan innegable, que ningún estudio podría haberme preparado para su profunda verdad. Era una tarde aparentemente normal, de esas en las que la rutina de la vida fluye pacíficamente a lo largo de su camino. Acababa de terminar de dirigir un grupo de estudio en la sinagoga, una discusión que había despertado pensamientos profundos dentro de mí. El tema de conversación había sido la llegada del Mesías, la anticipación de su llegada y lo que significaría para el mundo. Recuerdo que después volvía caminando a casa, con una tranquila sensación de satisfacción que persistía tras el animado intercambio de ideas. Pero entonces, sin previo aviso, un dolor agudo me atravesó el pecho y todo cambió.
El mundo a mi alrededor se desdibujó mientras caía al suelo. La oscuridad me envolvió. No había dolor ni miedo, solo un silencio abrumador que parecía extenderse eternamente. Más tarde, me enteraría de que mi corazón se había detenido y que llevaba varios minutos clínicamente muerto. Los paramédicos llegaron rápidamente, trabajando con urgencia para reanimarme. Sin embargo, durante el tiempo que mi cuerpo yacía inmóvil, sin vida en el pavimento, estaba completamente consciente, más vivo de lo que me había sentido nunca. Me di cuenta de que ya no estaba atada a mi forma física y flotaba sobre la escena. Podía ver mi cuerpo inmóvil, rodeado por los esfuerzos frenéticos de los paramédicos. Sus voces eran claras para mí, aunque ya no era parte del mundo físico. «Lo estamos perdiendo», gritó uno de ellos, con una voz llena de urgencia. Quería tranquilizarlos, decirles que estaba bien, pero me encontré incapaz de hablar. Mientras miraba, sentí un tirón invisible, una fuerza que parecía suave pero irresistible, que me alejaba de la escena de abajo. Me di vuelta y fue entonces cuando la vi, una luz, diferente a todo lo que había conocido. Era más brillante que el sol, pero no me lastimaba los ojos. Esta luz no era solo luz, era amor, calidez, paz, todo puro y sagrado a la vez. Mientras me movía hacia ella, sentí que todas mis dudas, miedos y preguntas comenzaban a disiparse, derritiéndose como la niebla matutina en el calor del sol. La luz se hizo más grande y más poderosa a medida que me acercaba a ella, y sentí que me atraía hacia ella, casi como si me llamara a casa. La experiencia no fue como un túnel tradicional, como muchos lo describen. Era un camino, pero uno que parecía estar vivo con colores vibrantes, energía pulsante y presencia divina. A medida que avanzaba por este camino, me sentí más ligero, más libre, más completo que nunca antes. Las cargas de mi vida terrenal, estrés, dudas, dolor, desaparecieron, reemplazadas por una sensación indescriptible de paz y claridad. El camino en sí parecía vibrar con vida, y podía sentir la presencia de innumerables almas moviéndose a mi lado. Aunque no podía verlas claramente, sabía que estaban allí, su energía me rodeaba, me elevaba, me guiaba hacia adelante. Sentí como si fuera parte de algo mucho más grande, un todo mayor, entretejido por la mano de Dios. A medida que continuaba mi viaje, algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a escuchar música, un sonido de otro mundo, diferente a todo lo que había escuchado en la tierra. Las melodías eran armoniosas y en capas, y cada nota transmitía una profunda resonancia de verdad. No era solo música en el sentido en que la entendemos nosotros, sino una forma de comunicación, un lenguaje que hablaba directamente a mi alma. Con cada nota, entendía cosas que siempre había sabido pero que nunca había comprendido del todo. Era como si la música estuviera desvelando un conocimiento oculto en mi interior, una revelación divina que trascendía las palabras. Entonces me di cuenta de que estaba dejando atrás el mundo que siempre había conocido, pero, curiosamente, no había tristeza en esta comprensión. En cambio, sentí una abrumadora sensación de anticipación, como si finalmente estuviera volviendo a casa. La luz que tenía delante parecía abrazarme y supe que lo que me esperaba al otro lado era nada menos que bueno, puro e intachable. Al atravesar la luz, me encontré en un reino que desafía toda descripción. Era un lugar de puro resplandor, un lugar donde el brillo no lastimaba mis ojos, sino que me llenaba de asombro y maravilla. Todo en este reino estaba vivo, el aire, el suelo, el espacio mismo que me rodeaba, todo palpitaba con una energía divina. Se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. La belleza de este lugar estaba más allá de la comprensión humana. Colores que nunca había visto antes pintaban el paisaje, y cada sonido era una sinfonía de alabanza al Creador. La paz que sentí en este lugar fue abrumadora, pero no era una paz pasiva, era activa, vibrante, llena de propósito. Cada momento estaba vivo con un significado divino, una profunda sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Este no era solo un lugar, era un estado de ser, una conexión más profunda con lo divino de lo que jamás había imaginado posible.
Mientras estaba allí, sobrecogida por el asombro, me di cuenta de una presencia diferente a cualquier otra que hubiera conocido. No era cualquiera, era él. El Mesías. En ese instante, supe exactamente quién era, a pesar de que nunca lo había visto antes. Su ser irradiaba amor, autoridad y compasión, y cuando se acercó a mí, una ola de profundo reconocimiento inundó mi alma. Sin dudarlo, caí de rodillas, porque en ese momento, cada parte de mí comprendió quién era realmente, no solo el Mesías de la profecía, sino el Salvador de mi alma. El amor que emanaba de él era abrumador. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí como si su mirada atravesara cada barrera que había construido en mi corazón, viéndome completamente, y aún así, él me amaba. No hubo necesidad de palabras de presentación, lo conocía tan seguramente como me conocía a mí misma. Su presencia era inmensa, pero no intimidante. Fue como estar ante la inmensidad del océano, poderoso e imponente, pero al mismo tiempo calmante, reconfortante y profundamente pacífico. Cuando él habló, su voz resonó en cada fibra de mi ser, llenando lo más profundo de mi existencia. Elab, dijo mi nombre con tanta ternura y autoridad, bienvenido. El sonido de su voz no solo tenía un peso de autoridad divina, sino también una profunda bondad que me envolvió como un abrazo reconfortante. En ese momento sagrado, todas las preguntas que alguna vez me había hecho sobre el Mesías fueron respondidas, no a través de palabras o enseñanzas, sino a través de la pura realidad de su presencia. Me sentí completamente conocido y completamente amado. Todos mis años de estudio, toda mi búsqueda de la verdad, me habían llevado a ese preciso momento. La verdad del Mesías no era algo que se pudiera encontrar en libros o teorías, no era una idea abstracta o una esperanza lejana, era una persona viva, que respiraba, parada frente a mí, irradiando amor puro. Su amor no se parecía a nada que yo hubiera conocido antes, era incondicional, abrumador y abarcador. Mientras me arrodillaba asombrada, él extendió su mano y me levantó con una fuerza y una ternura que nunca había conocido. Hay mucho que necesitas ver, dijo, y en ese momento, una profunda anticipación se despertó dentro de mí. Lo que fuera que viniera, sabía que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo y mi lugar en él. La mirada del Mesías contenía más que amor, transmitía un propósito, una misión divina que trascendía el tiempo y el espacio. Con un gesto de su mano, el mundo que nos rodeaba cambió y ya no estaba en el reino radiante donde nos habíamos conocido por primera vez. En cambio, me encontré rodeada de una serie de visiones, cada una de ellas un momento de revelación, una ventana a la complejidad y belleza del plan divino de Dios. La primera visión que presencié fue la historia de la creación misma, vibrante y llena de vida. Cada parte de la creación reflejaba la gloria de Dios, desde las estrellas titilantes en el cielo hasta los mares que se extendían hasta el horizonte, y todas las criaturas vivientes que se movían en armonía, como si cantaran una canción de alabanza a su Creador. Podía sentir la unidad de todo, la conexión perfecta entre Dios y su creación, un reflejo del propósito divino que sobrepasaba la comprensión humana. Entonces, la visión cambió y vi a la humanidad, frágil pero noble, creada a imagen de Dios. Fui testigo del amplio arco de la historia humana, desde los momentos de triunfo hasta los momentos de tragedia, desde el amor hasta la rebelión. A lo largo de todo, la fidelidad de Dios se mantuvo inquebrantable. Los altibajos de la existencia humana, con todas sus complejidades y luchas, eran solo parte de un tapiz mucho más grande que Dios estaba tejiendo, un tapiz de redención, esperanza y gracia. El Mesías me explicó cómo cada acontecimiento, cada momento del tiempo, desde el principio mismo de la creación hasta el día de hoy, encajaba en el gran diseño de Dios. Me mostró cómo la caída de la humanidad, con todas sus consecuencias, se encontró con la promesa de redención, una promesa que se había cumplido a través de él. De repente, todo lo que había estudiado, cada profecía y escritura que había estudiado, tenía un sentido perfecto como nunca antes. Las piezas del rompecabezas se encajaron en su lugar, y vi con claridad hasta qué punto Dios había llegado para redimir su creación y traerla de vuelta a sí mismo. El plan del Mesías no era de condenación, sino de restauración.
Él reveló como obra a través de las personas, las circunstancias e incluso el sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos divinos. Era un plan tan vasto y tan perfecto que me dejó sin palabras de asombro. Sin embargo, también era profundamente personal, un plan que estaba hecho a medida de cada individuo, entretejido en la trama misma de sus vidas. Dios veía, conocía y amaba a cada alma, y cada vida tenía un propósito dentro de su gran diseño. La profundidad y belleza del plan del Mesías me dejó asombrada por la sabiduría divina que lo había orquestado todo. A través de él, todas las cosas estaban siendo hechas nuevas, y yo sabía, sin lugar a dudas, que todo había estado conduciendo a ese momento de profunda revelación. El Mesías se volvió hacia mí, con una sonrisa de complicidad en su rostro, y dijo: «Has pasado toda tu vida inmersa en el estudio de las profecías, Elá. Ahora, permíteme revelarte su cumplimiento». Ante sus palabras, una cascada de escenas vívidas se desplegaron ante mis ojos, cada una arrojando luz sobre las verdades profundas que había pasado tanto tiempo tratando de comprender. Delante de mí, las palabras de los profetas cobraron vida de maneras que nunca había imaginado. La representación de Isaías del siervo sufriente, aquel que fue despreciado y rechazado por la humanidad, estaba allí como el Mesías mismo. Vi cómo se desarrollaba su sacrificio, un dolor tan profundo que parecía consumirlo, pero estaba impulsado por un amor abrumador, un amor tan feroz e ilimitado que él soportó voluntariamente el peso de las cargas del mundo. Los versículos que antes me resultaban difíciles de entender de repente se aclararon. Sus significados ya no eran elusivos y comprendí con perfecta claridad la profundidad del mensaje de Dios. El Mesías explicó que las profecías no eran meras predicciones de su llegada, sino que eran vislumbres del corazón mismo de Dios. A través de estas palabras proféticas, Dios había estado preparando silenciosamente a la humanidad para este preciso momento, sembrando semillas de esperanza y redención en medio de un mundo quebrantado. Estas profecías eran más que simples textos sagrados, eran una hoja de ruta divina que nos guiaba hacia la verdad, y ahora, la verdad estaba ante mí en carne y hueso. Me di cuenta, con un profundo sentido de humildad, de la frecuencia con la que me había acercado a estos escritos sagrados con una mente nublada por la tradición, sin entender el significado más profundo y transformador que contenían. El Mesías no me reprendió por mi malentendido, sino que, en cambio, iluminó suavemente las verdades que había pasado por alto. Con cada revelación, sentí como si una niebla se levantara de mi corazón y de mi mente, y vi con más claridad cómo la palabra de Dios siempre había señalado hacia él. El Mesías levantó la mano y yo fui transportado a otra visión. Esta vez, fui testigo de su vida en la tierra, no como mera tinta sobre pergamino, sino como momentos vivos, vívidos y llenos de vida. Lo vi enseñar a las multitudes con una sabiduría que irradiaba no solo conocimiento sino compasión. Sus palabras eran como manantiales de agua fresca, que calmaban la sed de todos los que escuchaban. Lo vi sanar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos y traer un rayo de esperanza a quienes habían vivido durante mucho tiempo en la desesperación. Sin embargo, un momento me impactó con una intensidad que me dejó sin palabras. Vi al Mesías arrodillado para lavar los pies de sus discípulos, un acto humilde de servidumbre que reveló la esencia misma de quién era él. En ese acto de abnegación, vislumbré la verdadera naturaleza de su reino, no era uno de poder y dominación, sino de servicio y amor. El Mesías no vino a gobernar con puño de hierro, sino a levantar a los demás, a lavarles los pies y a servirles en sus momentos más bajos. Luego vino la escena más profunda de todas, la crucifixión. Vi al Mesías, ensangrentado y destrozado, cargando la cruz por el camino hacia su sacrificio final. Cada paso era un testimonio de un sufrimiento inimaginable, pero incluso en su agonía había un amor tan profundo que desafiaba la comprensión. Su elección de soportar tal dolor no fue por obligación, sino por un amor inquebrantable por la humanidad. Fue un sacrificio que nadie podría haberle impuesto, dio su vida libremente, por amor, para redimir al mundo. A través de estas visiones, me di cuenta de que el ministerio del Mesías en la tierra no era simplemente una serie de eventos históricos, sino el cumplimiento de la promesa eterna de Dios de redimir a su creación. Su vida,
sus enseñanzas, sus milagros y su muerte estaban todos entretejidos en un tapiz divino de amor, sacrificio y reconciliación. Su muerte no fue un final trágico, sino el acto máximo de sanación y restauración, reconciliando a un mundo quebrantado con su Creador. Una de las verdades más poderosas que encontré fue la capacidad ilimitada del Mesías para perdonar. En otra visión, lo vi de pie ante un hombre quebrantado por la culpa, un hombre que lo había traicionado y negado en su hora más oscura. El peso de la vergüenza del hombre era palpable, pero el Mesías lo miró con ojos llenos no de juicio, sino de compasión. «Estás perdonado», le dijo. No fue una simple declaración, fue una verdad que cambió la vida. En ese momento, la carga del hombre se alivió. Su corazón, una vez pesado por el remordimiento, fue sanado y su espíritu fue renovado. El perdón del Mesías no fue solo un perdón verbal, fue una transformación, una restauración de todo lo que se había perdido. En ese momento, comprendí la profundidad del amor del Mesías. No era un amor confinado a palabras o ideales elevados, era un amor que lo cambiaba todo, un amor que sanaba a los quebrantados, un amor que reconciliaba a la humanidad con su Creador. Había visto el cumplimiento de las profecías, pero ahora veía que su misma presencia era el cumplimiento de cada promesa hecha alguna vez. El Mesías se volvió hacia mí con una mirada profunda y habló suavemente, pero con mucho poder: Elab, este es el corazón mismo de Dios. Porque el perdón no es meramente una acción, es la esencia del amor mismo. Con esas palabras, él comenzó a explicar cómo su sacrificio en la cruz había hecho posible el perdón para toda la humanidad. No había pecado demasiado grande, ningún error demasiado severo, que su gracia infinita no pudiera cubrir. En ese momento, reflexioné sobre mis propias luchas con el perdón, las veces que me resultó difícil perdonar a los demás, y aún más difícil perdonarme a mí mismo. Pero al presenciar el ejemplo del Mesías ante mí, algo profundo dentro de mí cambió. Su perdón no era algo que se pudiera ganar o merecer, era un regalo, otorgado libremente a todos los que estaban dispuestos a recibirlo. Comprendí que el perdón no se trataba solo de liberar a los demás del peso de sus errores, se trataba de alinearnos con el corazón del amor de Dios. El verdadero perdón era un acto de unión con su amor divino, un amor que transforma no solo al perdonado, sino también al que perdona. El poder de esa comprensión me hizo sentir humilde y sentí que mi corazón se ablandaba, abriéndose como nunca antes. A medida que estas revelaciones seguían desarrollándose, sentí un cambio interno, como si se hubiera levantado un velo de mi alma. Mi corazón, que antes estaba fuertemente protegido y lleno de dudas y preguntas, ahora estaba completamente abierto, rebosante de una abrumadora sensación de amor. La presencia del Mesías tenía un poder transformador que nunca había conocido. Derribó los muros que había construido para protegerme, y en su lugar, una paz profunda se instaló dentro de mí, una paz que trascendía el entendimiento. Con un toque suave, él puso su mano sobre mi hombro y dijo: Elab, eres profundamente amado. Esas palabras atravesaron mi corazón y resonaron profundamente en cada rincón de mi ser. Durante mucho tiempo, había buscado respuestas, tratando de ganarme el favor de Dios a través del conocimiento y las obras. Había pensado que podía abrirme camino hasta su gracia, pero en ese momento la verdad fue innegable: su amor siempre había estado ahí, esperando que yo lo recibiera. Nunca fue algo que se pudiera ganar, sino un regalo que esperaba pacientemente mi aceptación. Con esta nueva comprensión, sentí un propósito que nunca antes había experimentado. Las dudas e incertidumbres que antes me habían atormentado fueron reemplazadas por una claridad cristalina, una claridad que provenía directamente del Mesías. Mi vida, que se había consumido en la búsqueda del conocimiento y la verdad, ahora se basaba en compartir esa verdad con los demás. Esta transformación no fue solo intelectual, fue una renovación espiritual, emocional y personal total. El Mesías me sonrió con una mirada de profundo afecto y dijo: hay más que ver. Sus palabras me llenaron de anticipación y emoción. Lo seguí, ansiosa y abierta a lo que me esperaba, sabiendo que este viaje me cambiaría de maneras que aún no podía comprender por completo. Estaba lista. Sabía, con absoluta certeza,
que mi vida nunca volvería a ser la misma. El Mesías entonces extendió su mano, y en un instante, me rodeó una inmensa multitud de almas. Irradiaban una luz tan pura, tan brillante, que parecía llenar el aire mismo con una alegría y una paz indescriptibles. No eran simples sombras o figuras fugaces, eran seres vivos, vibrantes, cuya presencia resonaba profundamente dentro de mi espíritu. Esta reunión no era simplemente una asamblea al azar, era una comunidad unida en perfecta unidad, todos adorando y glorificando al Mesías. Cada alma era única, pero juntas se movían como una sola, sus voces y corazones se unían en armonía. No había división ni discordia, solo amor, respeto mutuo y una abrumadora sensación de celebración. Entre ellas, vi rostros familiares, almas sobre las que había leído en las Escrituras, junto con otras cuyas vidas habían estado marcadas por la fe y la devoción silenciosas. Todos estaban allí, uno al lado del otro, en perfecta comunión, sus diferencias terrenales eran completamente irrelevantes en la presencia del Mesías. Con una expresión tranquila y consciente, el Mesías habló: «Esta es la familia de Dios, unida en mí». Mientras hablaba, me mostró cómo las vidas de estas almas en la tierra las habían preparado para este preciso momento. Cada una había sido tocada por la gracia, cada una había sido transformada y ahora cada una tenía un lugar en su reino eterno. La escena ante mí me llenó de una profunda esperanza, al darme cuenta de que esta unidad, esta perfecta armonía y unidad con Dios, era el destino que nos esperaba a todos. Era lo que todos estábamos llamados a experimentar, ser parte de su familia, unidos no por nuestros propios esfuerzos, sino por su amor inquebrantable. El Mesías luego reveló el profundo papel que desempeñó al tender un puente sobre la brecha entre la humanidad y Dios, ofreciendo el don de la vida eterna. El Ab, dijo, su voz firme y llena de autoridad inquebrantable: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estas palabras no eran meras declaraciones, eran verdades vivas que respiraban y resonaban con un poder que iba más allá de la comprensión humana. En ese momento, vi claramente cómo su vida, muerte y resurrección formaron el puente que hizo que la reconciliación entre Dios y la humanidad no solo fuera posible, sino completa. Sin él, el abismo del pecado seguiría siendo un abismo infranqueable, pero a través de él, se cerró y el camino hacia Dios quedó abierto para todos los que lo seguirían. Me di cuenta de que su sacrificio no fue solo un momento en la historia, fue la piedra angular de la vida eterna, el fundamento sobre el que se asentaba nuestra esperanza. Pero la revelación del Mesías no terminó allí. Me mostró que su misión como Mesías no se limitaba solo a salvar almas. Su obra era continua, una intercesión activa por los que aún vivían en la tierra. Continuamente guiaba y preparaba un lugar para cada uno de ellos en la eternidad. Su amor no era un acto de una sola vez, era vivo y dinámico, una fuerza implacable que daba forma a cada momento. Este amor no era pasivo ni distante, era algo profundamente personal, presente en la vida de cada individuo, que se extendía con cuidado y compasión. Mientras yo permanecía asombrada por todo lo que el Mesías me había mostrado, él se volvió hacia mí con esa misma sonrisa de complicidad. El Ab, dijo, su voz gentil pero firme, se te ha dado esta experiencia por una razón. Hay trabajo que hacer. Sus palabras me llenaron de una mezcla de emoción y profunda responsabilidad. Sabía que mi viaje no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Mi misión era regresar a la tierra y compartir lo que había visto y experimentado, para ayudar a otros a entender la verdad sobre el Mesías y el plan eterno de Dios para la salvación. Él dejó en claro que mi propósito no era discutir, convencer o debatir. Era simplemente testificar, compartir el amor y la gracia que habían transformado mi vida y habían permitido que esa verdad se sostuviera por sí sola. En ese momento, todo en mi vida se volvió nítido. Cada pregunta sin respuesta, cada desafío que había enfrentado, ahora tenía perfecto sentido. Todos ellos me habían llevado a este propósito singular, ser testigo de la verdad del Mesías y ayudar a otros a encontrar su camino hacia él. La claridad de las instrucciones del Mesías era innegable. Mi papel era compartir mi testimonio con humildad y amor,
confiando en que Dios usaría mis palabras para llegar a quienes más las necesitaban. Elab, dijo nuevamente, con una mirada compasiva, el mundo está lleno de quienes buscan la verdad pero aún no la reconocen. Tú debes ser una luz para ellos, señalándoles el camino hacia mí. Me mostró cómo mi historia podía brindar esperanza a quienes estaban atrapados en la desesperación, claridad a quienes se ahogaban en la confusión y fe a quienes la habían perdido por completo. Esta tarea, sin embargo, no era algo que pudiera lograr por mi cuenta. Era una asociación con Dios, llevada a cabo a través de su Espíritu, y yo no debía depender de mi propia fuerza o sabiduría. En cambio, debía confiar en el poder del mensaje en sí, sabiendo que era la verdad la que cambiaría los corazones, no solo mis palabras. Mientras el Mesías hablaba, sentí una profunda sensación de urgencia, que no nació del miedo, sino del amor infinito que tenía por la humanidad. Su compasión era abrumadora y en ese momento, supe que yo también tenía que reflejar esa misma compasión en mi vida. La verdad que me había revelado no era un tesoro para guardar para mí, estaba destinada a ser compartida, a ser difundida por todas partes. Su amor, su gracia, su sacrificio, estos eran regalos para el mundo, no solo para aquellos que ya lo habían encontrado, sino para cada alma perdida. Después de dar sus instrucciones finales, el Mesías puso su mano sobre mi hombro y dijo, «Es el momento, Elab». En el momento en que su mano me tocó, sentí un tirón repentino, como si me estuvieran alejando suave pero poderosamente del reino celestial y volviendo a mi cuerpo terrenal. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, pero la paz, el amor y la claridad que había sentido permanecieron dentro de mí, inalterados. Fue como si la esencia misma del Mesías se hubiera impreso en mi corazón, y supe, sin lugar a dudas, que me había transformado para siempre. Abrí lentamente los ojos y me encontré rodeada de paramédicos. Sus voces estaban llenas de incredulidad, una mezcla de conmoción y asombro al darse cuenta de que había regresado. «Tenemos pulso», exclamó uno de ellos, y la urgencia en su tono subrayaba el milagro que se desarrollaba ante ellos. Mi cuerpo se sentía pesado, débil, como si lo hubieran estirado más allá de sus límites, pero mi espíritu, mi alma, estaba viva de una manera que nunca antes había estado. La experiencia que acababa de vivir era más vívida, más real, que cualquier cosa que hubiera conocido en mi vida terrenal. Sabía, sin lugar a dudas, que me habían dado una segunda oportunidad, no solo para vivir de nuevo, sino para cumplir el propósito que el Mesías me había revelado. Mi corazón se llenó de gratitud y en silencio ofrecí una oración de agradecimiento a Dios por su misericordia, su gracia y por la verdad que me había mostrado y que había cambiado mi vida. Regresar a mi cuerpo me hizo sentir como si hubiera retrocedido a una realidad más pequeña y limitada. El mundo que me rodeaba parecía más tenue, menos vibrante que el amor y la paz ilimitados que había sentido en la presencia del Mesías. Mis sentidos terrenales comenzaron a despertar de nuevo, pero la profunda serenidad y alegría que me habían llenado durante la visión permanecieron conmigo, como una suave llama que no se podía extinguir. No era la misma persona que había caído inconsciente momentos antes. Las dudas y preguntas que una vez habían llenado mi corazón habían desaparecido, reemplazadas por una claridad inquebrantable, una alegría abrumadora y una sensación de propósito que nunca había conocido. Me di cuenta, con una intensidad que apenas podía contener, de que mis prioridades habían cambiado. El conocimiento que había acumulado a lo largo de mi vida, aunque valioso, ahora parecía insignificante en comparación con la revelación que había recibido. Como rabino, había dedicado mi vida a enseñar y guiar a otros en los caminos de las Escrituras, en la búsqueda de la verdad. Pero ahora, esa misión se sentía más vital, más urgente que nunca. No estaba simplemente regresando a mi comunidad, estaba regresando como testigo de algo mucho más grande, el amor y la redención del Mesías. Todo lo que alguna vez creí entender sobre la fe, sobre las Escrituras, se había puesto patas arriba. Mis ojos se habían abierto al significado más profundo y completo de las palabras que había estudiado durante tanto tiempo. Cada versículo, cada pasaje, ahora apuntaba inequívocamente al Mesías. Mi corazón se dolía de una profunda compasión por aquellos que aún no habían encontrado esta verdad,
esta revelación que cambia la vida. Ahora sabía cuál era mi propósito, compartir este testimonio con el mundo, sin importar el costo. Me sentía obligado, no por obligación, sino por amor, a decir la verdad que se me había dado tan libremente. Una vez que recuperé mis fuerzas, supe que tenía que empezar a compartir mi experiencia. Los primeros pasos los di con las personas más cercanas a mí, mi familia y mis amigos. Les conté las visiones, la verdad que me había sido revelada y la profunda transformación que había experimentado. Sus reacciones fueron variadas, algunos estaban llenos de asombro, otros respondieron con escepticismo, pero en mi corazón sabía que mi papel no era convencer a nadie. Era simplemente compartir la verdad que había encontrado. La verdad misma hablaría a quienes estuvieran listos para escucharla. Llegó el momento en que me paré frente a mi congregación por primera vez desde la experiencia. El peso del momento fue a la vez abrumador y estimulante. Mientras estaba allí, ya no me veía como un maestro que impartía conocimiento de las Escrituras, sino como un testigo de algo mucho mayor. No estaba hablando desde un lugar de erudición, estaba hablando desde un lugar de revelación, de haber encontrado la verdad viviente. Hablé del amor abrumador del Mesías, de la unidad y belleza de la comunidad celestial y de las complejidades del plan de redención de Dios. Los insté a no buscar la verdad simplemente en palabras o enseñanzas, sino en sus corazones, donde la presencia del Mesías podría transformarlos. La verdad no era algo que se pudiera entender intelectualmente, era algo que se debía abrazar espiritual, profunda y personalmente. Sabía que si abrían sus corazones, ellos también experimentarían la misma transformación profunda que yo había experimentado. Al compartir mi testimonio, algo increíble comenzó a desarrollarse ante mis ojos. Las vidas comenzaron a cambiar de maneras que nunca había anticipado. Las personas que habían llevado dudas, temores y cargas durante años encontraron una nueva sensación de esperanza y paz. Aquellos que se habían cansado de su fe experimentaron una renovación, sus espíritus se reavivaron con un nuevo propósito. Me di cuenta de que mi testimonio no era solo una colección de palabras, era una chispa, un catalizador que encendió un hambre más profunda por la verdad de Dios en los corazones de quienes lo escucharon. La historia de mi experiencia cercana a la muerte se extendió como un reguero de pólvora, llegando mucho más allá de los muros de mi sinagoga. Personas de otras comunidades, incluso de diferentes religiones, vinieron a escuchar acerca de la profunda verdad que había descubierto. Cada persona llegó con sus propias preguntas, sus propias luchas, y me sentí humilde y privilegiada de compartir con ellos el amor y la gracia ilimitados del Mesías. Lo que más me sorprendió fue cómo el mensaje trascendió todas las barreras. No se limitó a una sola tradición, denominación o sistema de creencias, habló al anhelo universal que reside en cada corazón humano. La verdad del Mesías no se trataba de exclusividad, se trataba de inclusión. Su amor trascendió las fronteras, invitando a personas de todos los rincones del mundo, de todos los ámbitos de la vida, a entrar en la luz del amor de Dios. Vi cómo mi testimonio inspiró a otros a abrir sus corazones y compartir sus propias historias de fe. Cada historia personal se convirtió en un hilo de un tapiz divino más grande, creando una imagen vibrante e intrincada de la obra continua de Dios en el mundo. El efecto dominó fue innegable, y supe, sin lugar a dudas, que era el Mesías mismo quien estaba obrando, usando mi historia como un vehículo para su gloria. A medida que continué compartiendo mi testimonio, comencé a ver a mi congregación y a mi comunidad a través de una nueva perspectiva. La unidad que había presenciado en el cielo, la perfecta armonía de las almas, se convirtió en un modelo de cómo podríamos vivir en la tierra. Animé a mi congregación a adoptar los principios del perdón, la compasión y el amor, para construir relaciones que reflejaran la comunidad celestial que había presenciado. Cambiamos nuestro enfoque de los debates y las divisiones que alguna vez nos habían consumido a la misión compartida de glorificar a Dios y servir a los demás. Nuestro culto se convirtió en algo más que un ritual, se convirtió en una expresión viva de nuestra unidad en Cristo. Era como si el cielo y la tierra se encontraran en esos momentos.
Los actos de bondad y servicio comenzaron a unirnos, derribando viejas barreras, fomentando un profundo sentido de comunidad y respeto mutuo. El mensaje del Mesías era claro: nuestras vidas en la tierra deberían reflejar el amor, la paz y la armonía del cielo. Esta comprensión transformó nuestra comunidad, convirtiéndola en un lugar donde las personas se sentían verdaderamente vistas, amadas y valoradas. No éramos perfectos, ni mucho menos, pero estábamos dando pasos significativos hacia la unidad divina que yo había experimentado. Cada día nos acercábamos más a encarnar la visión del cielo que me había sido revelada, y sabía que esa era la clase de comunidad que el Mesías había imaginado para sus seguidores. Al reflexionar sobre el camino que ha recorrido mi vida desde esa experiencia transformadora, una verdad se destaca por encima de todas las demás: el Mesías es real y su amor es mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. Él no es una figura distante y abstracta, ni es simplemente un tema de debate teológico. Es una presencia viva y que respira, que trabaja activamente para redimir y restaurar el mundo. La verdad que descubrí no estaba destinada a mantenerse en secreto, es un mensaje de esperanza, disponible para todos. La invitación del Mesías está abierta a todos, sin importar su origen, sus dudas o sus luchas. Su amor es incondicional, su perdón es ilimitado y su propósito para cada uno de nosotros es nada menos que extraordinario. Hoy, vivo con un profundo sentido de anticipación. La unidad, la alegría y la paz que vislumbré en el cielo no son solo promesas para el futuro, están disponibles aquí y ahora, a través del Mesías. Mi oración es que todos los que escuchen este testimonio se sientan inspirados a buscarlo por sí mismos, a experimentar el amor que lo transforma todo. Esta es la verdad que se me ha encomendado compartir: el Mesías es el camino, la verdad y la vida. En él, no solo encontramos las respuestas que buscamos, sino el amor que lo cambia todo.